Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer el problema 2178 del Szymanski volumen 2, 12ª edición. Y el problema dice lo siguiente. Tengo esta configuración de cargas. Esta carga se puede mover. Y cuando tengo esta configuración, se produce una aceleración de 324 metros partido por segundo al cuadrado en el eje Y sobre la carga Q. Y la pregunta es, dado todo esto que aparece descrito aquí, ¿cuánto vale Q1 y cuánto vale Q2? Miren, este problema se resuelve principalmente por un tema de simetría. Hay que darse cuenta de un par de cosas. La única forma en que esta carga va a tener una aceleración paralela al eje Y es que se aplique una fuerza paralela al eje Y. Y para que eso ocurra, la fuerza que se genera en el eje Y, o mejor dicho, la fuerza que se genera en el eje X, tiene que ser cero. Nosotros sabemos que la carga Q2 va a ser una fuerza diagonal empujando hacia afuera y que la carga Q1 tiene que obligadamente hacer una fuerza tirando hacia adentro. Para que se logre el efecto de que esto vaya hacia arriba, esta tiene que empujar y esta tiene que tirar. Y eso significa que Q1 tiene que ser positiva y que Q2 tiene que ser negativa. Eso es porque una carga negativa va a empujar a otra carga negativa y una carga positiva va a tirar a otra carga negativa. Pero además, y esta parte es sumamente importante, para que esto sea perfectamente vertical, la componente de la interacción que hace Q2 en el eje X, que es esta flecha de acá, tiene que ser del mismo tamaño que la componente de la interacción que ejerce Q1 sobre la carga Q. Y eso implica algo muy, muy poderoso, que es que, dado el hecho de que la fuerza va a ser esta carga por el campo, y que el campo depende de la distancia y de la carga, y que ambas cargas están a la misma distancia, la única forma de que eso sea así es que las cargas sean exactamente iguales. Por ende, Q1 y Q2 en tamaño tienen que ser iguales. Y eso implica que Q2 tiene que ser sencillamente menos Q1, dado lo anterior. Ahora lo que nos queda por sacar es la componente en el eje Y de cada una de estas interacciones, estas flechas azules. Eso no es tan difícil de sacar si nosotros conociéramos cuánto vale este ángulo alfa. Sabemos que las componentes en el eje Y en tamaño, y de hecho en sentido también, tienen que ser iguales. Así que me falta saber cuánto vale alfa, y yo puedo calcular la componente en el eje Y. Pero eso no es difícil, porque si yo tiro la altura de este triángulo, que se forma en esta configuración, que es además un triángulo isósceles, tengo dos triángulos rectángulos idénticos, así que este ángulo y este ángulo son iguales. Además, la altura divide el lado en la mitad. Por ende, el cateto adyacente de este triángulo es 2,25 centímetros y la hipotenusa es 3. Por ende, coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y sabiendo eso, yo puedo saber que alfa es lo siguiente. Coseno a la menos 1 de 2.25 dividido 3. Y eso me entrega 41,4 grados. Por ahora no vamos a usar más. Vamos a dejar eso prendido ahí de lado. Ahora que tenemos eso, necesitamos saber cuánto va a ser
la componente en el eje Y de cada uno de los campos. Y el campo van a ser iguales, recuerden que van a ser iguales. La componente en el eje Y del campo producido por Q1 va a ser el tamaño del campo producido por Q1, que eso hay que calcularlo, por coseno de 41,4 grados. Y esto va a ser igual a la componente Y de la carga 2. Ambas se suman porque una empuja y la otra tira, así que el campo total en el eje Y va a ser nada más que 2 veces el campo producido en el eje Y por la carga Q1. Y esto es este valor que ustedes ven acá. ¿Por qué me interesa el campo total? Porque si yo el campo total lo multiplico por Q, obtengo F. Y F es M por A. Yo puedo calcular cuánto es M por A. Porque, un detalle que no había puesto, la masa entregada en este problema es 5 gramos. Y teniendo el valor de la masa, y teniendo el valor de la aceleración, yo puedo sacar el valor de F. Y teniendo el valor de Q, yo puedo sacar todo lo demás. Partamos calculando F, ¿ya? F lo vamos a sacar de acá. F vale M por A. Y M por A es 0,005 kilos, o sea, 5 gramos, por 324 metros por segundo cuadrado. Y eso nos da 1,62 newton. Lo único que nos faltaría calcular es cuánto vale la componente del campo, el campo de Q1. Y esto lo podemos sacar también. El campo de Q1 va a ser K por Q1 partido por R cuadrado. Y K, 9 por 10 a la 9, y R, 0,03. Así que nos va a quedar K partido por R cuadrado por Q1. Y eso nos va a dar K, que es 9 por 10 a la 9, dividido por 0,03 al cuadrado, igual a 10 a la 13 Q1. Eso es el campo de Q1. Así que volvamos un poco atrás, volvamos a esta parte, y vamos a obtener que 1,62, que es la fuerza del sistema, 1,62 va a ser igual a Q, que es 1,75 microcoulomb. Recuerden que para los cálculos con ley de Coulomb, el signo nos indica para dónde va la interacción, pero no necesitamos ponerlo en la fórmula. Solo el tamaño. 1,75 por 10 a la menos 6, ese es Q, por E, que va a ser 2 por 10 a la 13, por coseno de 41,4 grados, todo eso por Q1. Calculemos cuánto vale esto. Calculemos cuánto vale esto. Esto va a ser 1,75 por E a la menos 6 por 2 por 10 a la 13 por coseno de 41,4. Vamos a poner paréntesis aquí para el coseno. 41,4. Igual. Eso me da este valor, que es 26 millones, básicamente 2,6 por 10 a la 7. Así que toda esta cosa acá es 2,6 por 10 a la 7 Q1. Y por lo tanto Q1 va a ser
este valor, pero dividiendo 1,62. Y eso nos da 6,2 por 10 a la menos 8 coulomb. Y lo bonito es que Q2 es exactamente lo mismo, pero con signo menos. Cualquier duda, me la ponen en los comentarios y nos vemos pronto.